Estamos en este espacio de Tabasco Soy, un espacio importante donde estaremos rescatando esta historia que es parte de nosotros los tabasqueños. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir en este espacio, en este tiempo que vamos a compartir a partir de este momento, al arquitecto Víctor Olán de Dios, 100% tabasqueño. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, sí. Mira. Un placer tenerte con nosotros, Víctor, para apoyarnos en conocer un poco más de la historia de este Tabasco que tanto queremos todos y de todo lo que estamos rescatando a través de este espacio de Tabasco Soy. Como arquitecto, Víctor, platícanos, eres tabasqueño, estudiaste en la UNAM, platícanos para que la gente te conozca antes de que entremos a este tema que en breve voy a presentar. Muchas gracias. Bueno, yo soy tabasqueño, nací aquí en la ciudad de Villahermosa, donde hice todos mis primeros estudios de primaria, secundaria y preparatoria. De allí me fui a la Ciudad de México en 1978 a estudiar la carrera de arquitectura. En aquellos entonces la Escuela Nacional de Arquitectura, no era facultad. Tuve la suerte de estudiar junto con varios tabasqueños, 5 o 6 amigos, de aquí de la tierra Choca, y tuve el privilegio de tener al maestro Matías Geritz en diseño. Entonces él pues me empezó a interesar pues en estas esculturas que se hicieron en Tabasco en los años 70. Y ahí es donde yo empiezo a entender de qué se trataban, pues. Sí. Eran, corrígeme si estoy mal, eran las épocas de Luis Echeverría. ¿Qué ocurría en Tabasco urbanísticamente y de manera arquitectónica? Muy breve. Sí, claro. Durante esa época que Luis Echeverría es el presidente de la República, aquí el gobernador era Mario Trujillo. Y todavía, bueno, como una acotación puedo decir que no existía ninguna escuela de arte. Y entonces, pues, una de las situaciones es que la ciudad estaba cambiando de ser una provincia que estaba comenzando a moverse hacia la vida urbana, ya más contemporánea de ese instante, y el primer punto en el cual se empieza a dar la modernidad a nivel urbano, pues es el que se construye el libramiento carretero de la ciudad de Villahermosa. Y a ese punto vamos a ir ahora. Fíjate, efectivamente en la década de los 70s, los presidentes de la República que les corresponde todo este crecimiento de Tabasco en el periodo de tiempo es a Luis Echeverría y a López Portillo. Y en Tabasco entonces, vamos allá al tema en concreto, se construye, como bien dices tú, este libramiento. Y entonces yo era niña, yo recuerdo muy bien estos famosas glorietas o lo que llamábamos nosotros coloquialmente los tabasqueños, los famosos pasteles. Estos pasteles que estaban en el periférico que encontrábamos, yo los recuerdo, Víctor, porque siendo una niña, a mí me llevaban a mí y a mi familia, a mis hermanos, nos llevaban a correr en estos pasteles. Todavía en ese entonces, pues el tráfico de la ciudad te permitía que pudieras estacionarte, bajar y cruzar esa calle, cosa que hoy resulta prácticamente imposible cruzar esas calles, ¿no? ¿Qué eran en realidad? ¿Eran esculturas? ¿Eran monumentos? ¿Eran glorietas? Porque me queda claro, y empecemos por hablar que no eran pasteles de ninguna forma. Claro. Mira, yo creo que aquí hay que empezar por un regalo que hace Luis Echeverría a la ciudad. Entonces todo nace a partir de un proyecto en donde unos artistas, eran artistas de muy reconocido prestigio mundial, liderado por Ángela Gurría, Matías Geritz, Geles Cabrera y Juan Luis Díaz. Piden que sea más que nada un tema que tenga que hablar de Tabasco, de lo que hay en Tabasco y lo que se hace. Y entonces ahí empieza este viaje hacia lo que es
las propuestas de esculturas monumentales para la ciudad de Villahermosa. Víctor, Matías Geritz viene a Tabasco, conoce Tabasco antes de hacer la propuesta de estas esculturas monumentales. Sí. Ellos se movieron acá al estado de Tabasco para conocer sobre todo la producción, que es el primer tema que ellos abordan, que es la base de la primera imagen de Ángela Gurría, que vemos que presenta una cabeza de toro. La gran cabeza de toro que mide 18 metros de alto, o sea, es verdaderamente una escultura monumental. Monumental, sí. Entonces va saliendo el toro, va saliendo del agua. Pero esta pieza, perdón, ¿no se llegó a construir, Víctor? No. Estas primeras piezas que voy a mostrar es el primer proyecto que le enseñan al presidente, a Echeverría, que es el mecenas del proyecto. Ajá. ¿Y por qué no se construyeron? Porque eran exageradamente caras. Eran de concreto y acero. O sea, y eran piezas muy grandes y muy costosas. Ajá, ok. Entonces, esto que estamos viendo era el proyecto que se presenta y no se llegan a construir estas Así es. Ok, continuamos. Bueno, la segunda pieza que de Geles Cabrera es un cacao. Sí. Y pues esta estamos hablando de 15 metros de alto, ¿no? Y toda la pieza completa pues medía como 25 metros. Wow. Uh-huh. Entonces, la experiencia de Geles Cabrera pues la tenía impactada, porque ella comía chocolate pero no sabía de dónde venía, ¿no? Sí, como pasa a muchas personas, por supuesto, claro, pero además el cacao, un símbolo muy representativo de nuestro querido Tabasco, hubiese sido muy impresionante. De hecho, Víctor, perdón, pero no contamos, ¿verdad?, con ningún monumento ni ninguna escultura al cacao en Tabasco hasta esta fecha. Que yo sepa, no. Interesante rescatar ese tema porque en muchos lugares, en muchos países y ciudades se rescata mucho pues la vocación agrícola o la vocación tradicional del lugar. Ya ves que esto es muy llamativo y existe en muchos lugares del mundo, y ahora que tocas ese punto nos damos cuenta que efectivamente no tenemos un monumento de esta magnitud al cacao. Pero bueno, continuamos. Este va a ser una pieza monumental, que no sé. Monumental, claro. Y bueno, una anécdota aquí es que por primera vez Geles Cabrera ve un cacao, lo abren, se lo dan a oler, lo prueba y la mujer queda sin conocer lo que es el cacao, ¿no? Y la siguiente obra que se presenta es la de Juan Luis Díaz, un guineo. Un guineo, un plátano. Un plátano de 26 metros de largo, construido en concreto, con acero reforzado, y digo, para que pudiera soportar una pieza de ese tamaño. Sí. Es que, como decía el maestro Geritz, nosotros no somos escultores realistas. Una pregunta, Víctor, te interrumpo para saber, este tipo de esculturas, tú que eres arquitecto, ¿estas esculturas son tan valiosas igualmente que sean únicamente para observarlas, para verlas, o también tendrían que tener alguna utilidad? Bueno, mira, esto estaba diseñado para la contemplación, para verse. Ok. Ya existía ¿cómo te diré?, una experiencia previa a esto, a este proyecto, y era que se había hecho la Ruta de la Amistad en la Ciudad de México. Uh-huh. Es la primera vez que se diseña piezas que tienen que estar expuestas a nivel urbano, que tienen que ser apreciadas con algo que antes no existía. Correcto. Todo lo que se hizo, toda esa experiencia que ellos tienen de trabajar en la Ruta de la Amistad, se tenía una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora en 1968. Imagínate, ajá. Bueno, pues al 75 aquí en Villahermosa no habíamos avanzado mucho. La velocidad máxima era 60 kilómetros por hora. Para que alguien pueda apreciar una pieza viajando a esa velocidad, tenían que ser piezas para ver de un solo golpe. Ajá, correcto. Porque aquí el observador no podía detenerse a ver qué tanto. Ni bajarse también, ¿o sí? No.
Tiene que verlo con velocidad. No, y además vamos a hacer otro ejercicio de imaginación. En la década de los 70s, tener una pieza, ¿no?, que irrumpiera dentro de esta avenida o de este libramiento con hasta 20 metros de altura, bueno, esa era una cosa magnífica que sin duda iba a identificar, a marcar un precedente urbanístico también en la ciudad de Villahermosa. Claro, claro. Pues luego tenemos el Coco, que también esta es la pieza que hizo Matías Geritz y que pues era una pieza, ahora sí, un coco gigante de 15 metros de alto, y sobre esta pieza, bueno, si quisiera yo abundar un poco más el tema, porque en 1975 y inaugura un edificio en Tecamachalco y utiliza esta escultura para hacerla en una escala menor, casi 1,5 metros de alto, para el vestíbulo del edificio. Es una escultura muy apreciada dentro de lo que es la historia del arte contemporáneo en artes plásticas en la época contemporánea en México. Luego esta pieza se reprodujo en una miniatura en plata y forma parte de la colección Tane, junto con el toro echado que hizo Juan Soriano especialmente para Tabasco. Son las dos piezas que hablan de Tabasco, que forman parte de la colección Tane, que a nivel mundial es muy famosa. Sí, por supuesto, muy prestigiada. Y fíjate cómo no sabemos ni conocemos estos datos, Víctor, estos datos tan importantes que provienen de nuestra esencia tabasqueña. ¿Por qué en tantos años no hemos hablado de esto, Víctor? Y cuando digo hemos hablado, me refiero a no sé si estos temas de arquitectura y de urbanismo en nuestro estado, de la década de los 70, de los 80, ¿por qué no se habla de esto en las universidades? ¿Por qué no se hacen seminarios? ¿Por qué los medios no difunden esto? Digo, a mí me llena de orgullo lo que tú estás comentando y me da muchísima satisfacción que en este espacio de Tabasco Soy podamos promover toda esta información, toda esta historia que tendríamos que conocer. ¿Por qué crees tú que no se ha dado toda esta difusión? ¿Por qué no sabemos de esto? Mira, yo creo que un poco porque ya el tabasqueño por formación, ya trae el chip activado, como dicen ahora los jóvenes, chip activado, de que no le gusta leer y no le gusta saber de la historia, porque piensan que es inútil conocer nuestro pasado. Pero yo creo que es la base para poder proyectar el futuro, pues. Sobre todo cuando es un pasado que nos llena tanto de orgullo como esto que nos estás comentando. Pero hay más piezas todavía, Víctor. Sí, falta una más que las cañas, 30 metros de alto las wow. 4 cañas apoyadas una con otra y simbolizaba la producción de caña en el estado de Tabasco que tanto les había llamado la atención a estos artistas, ¿no? Pero también simbolizaba la unión de los 4 artistas para participar. Mira, qué interesante. Y su secretito ahí, ¿no? Pues esta es la primera visión que tuvieron los artistas de lo que se les había pedido, ¿no? Pero cuando supo Luis Echeverría cuánto costaban, pues obviamente el susto se le salieron zapatos. Sí. Con permiso, no se puede, no hay presupuesto. Entonces le dice, miren muchachos, yo sé que ustedes son muy entusiastas, hagan lo que pueden, vuelvan a regresar a Tabasco, observen otras cosas y hagan algo que podamos construir más fácilmente. Aquí es donde se les une Sebastián, que en ese entonces está muy joven. Matías lo jala siempre para todos los proyectos. Entonces, pues como ya habían trabajado en el laberinto de Jerusalén y a él le había gustado su trabajo,
pues, oye, en Tabasco vamos a hacer esto, y que se lo traen, ¿no? Ellos regresan a principios, no sé, te gusta enero, febrero del 1976, entonces agarran el proyecto desde otro ángulo y conocen Comalcalco. Y a raíz de conocer a Comalcalco dicen, pues aquí está la fuente del conocimiento de lo que queremos hacer. Y luego los llevan a la venta y ven, no, pues aquí está la otra parte que pues nos estaba haciendo falta. ¿Cómo no nos enseñaron esto al principio? No se los enseñamos porque no nos lo pidieron, pero sí, ajá. Y entonces digo, si estoy entrando más coloquial también es porque a mí me tocó platicar con Matías y con Geles, de esa manera me lo contaron a mí, ¿no? No, y además tú eres una fuente muy fidedigna y testimonial porque fuiste alumno de Matías. Claro. Entonces, por eso lo sabes y por eso es tan valioso para nosotros conocer tu punto de vista. Y entonces ya estas personas regresan y tienen que olvidar de alguna manera pues este proyectazo que habían presentado, que estaba basado más en la cuestión también agrícola que nos representa aún en Tabasco, y descubren entonces, digamos ya un poco más la arqueología, la historia, ¿no? Comalcalco, dices tú. Sí, y entonces ellos se basan desde otro punto de vista para hacer escultura. Entonces, más que nada ellos dicen, vamos a utilizar el ladrillo, que es algo que muy característico de aquí de Tabasco, el ladrillo, y los basamentos de tierra. Y pues vamos a agregarle aparte de eso la aportación contemporánea del concreto. Muy bien. Pero no nada más nos vamos a quedar ahí, debe de haber una simbología como la simbología que había en las lugares de ritual maya, ¿no? Y entonces empiezan a utilizar situaciones geométricas puras y situaciones astronómicas, que esa es otra particularidad de estas piezas, ¿no? Y entonces vemos que el primer proyecto le toca a Ángela Gurría, es la escultura que está enfrente del SICOM. Correcto, esa es la primera. Esa es la primera. Se llama Caracol. Ajá. Era una escultura, un basamento circular, el cual tenía una espiral ascendente, todo recubierto en ladrillo, y la base del camino ese helicoidal estaba en concreto, y en la parte superior había una escultura de una ceiba abstracta dibujada en el es que casi no las conozco, mucha gente ha platicado mucho con ellos y no la recuerdan, porque esta escultura la demolieron en 1978, 2 años después de haberse construido. ¿Por qué? Por el argumento de que estaba tapando que hacía presión en una tubería de agua. Ajá. O sea, la quitaron porque Pellicer se intercó en decir, quítenla. Porque me estorba, porque está enfrente del SICOM, ¿o qué? Sí, claro, en su museo. Se va a tapar. Y museo. Pero algo que hace rato comentaste es que las familias utilizaron esos lugares para esparcimiento, pues. Sí. Porque parte de la idea de los artistas era que el lugar fuera visitado para caminarse. Aparte de verse, caminar. Por eso es que muchos papás de nosotros nos llevaron a ir a corretear a esas esculturas. No entendíamos qué eran, pero sabíamos que eran para jugar, ¿no? Sí. Era para jugar, era para correr, pero fíjate que, no sé, Víctor, sácame de la duda, pero las tortas, por volver a llamarlo coloquialmente, como lo pusimos, que yo recuerdo, no tenían alrededor árboles ni zonas verdes, ¿no? Curiosamente. ¿Por qué? Porque estaban ocupadas, todas tenían una banqueta perimetral. ¿Por qué?
Sí, pero ¿por qué? Si en Tabasco lo que más tenemos es nuestra naturaleza, nuestra vegetación, porque ahora que lo comentas que se usaba como esparcimiento, pues sí, era un lugar sin... Sí, por la forma. Y la forma de la misma pieza escultórica no permitía que hubieran árboles. Entonces iba a tener un efecto contrario al deseado, ¿no? Y luego la tapo con un árbol. A esta escultura primera de Ángela Gurría la gente le decía el sombrerito. El sombrerito, sí. Sí, ese es todo. Y bueno, como te dije, en 1978 fue demolida, ¿no? Luego seguimos con la otra escultura que realmente era un pan. Pan de Teapa. O sea, por eso es que la gente les decía las tortas. Sí, bueno, para mí es primera vez que me estoy enterando, del nombre verdadero, y creo que quienes nos están viendo en esta transmisión también. Vamos a ubicar esta torta que se llamaba, en realidad era el pan de Teapa, ¿no? El pan de Teapa, fíjate, y era... ¿Dónde está ubicada para que reubiquemos a nuestros seguidores? En donde hay una fuentecita de cantera ahí en Guayabal. Ahí está la gasolinera del Guayabal y donde está un Soriana Guayabal, ¿no? Así, ahí donde está esa fuentecita, ahí estaba esta escultura. Y simbolizaba un pan de Teapa que le llevaron a Geles Cabrera, la obra es de ella, y ella vio el pan y dijo, pues ya la hice, ¿no? O sea, voy a conceptualizar un pan enorme. Pero no conforme con hacer el pan, este pan tenía 2 tajos cortados. Entonces esos tajos cortados, uno de ellos era, seguía el sol durante el solsticio de verano, y el otro tajo era el solsticio de invierno. O sea, tenía una marca astronómica. En uno se veía el atardecer y en otro se veía el amanecer. O sea, estaba orientado de esa manera. Qué interesante. Y tenía una banqueta perimetral, porque también, o sea, idea, como la de todos, era que las personas fueran a ver cuando salía el sol y ver que exactamente daba en ese lugar, o cuando se ocultaba el sol en la otra, en el punto contrario. Y se veían los 2 tajos perfectamente, y yo recuerdo que mi hermano y yo llegábamos a corretear allá dentro de los tajos. Yo lo recuerdo muy bien recuerdo esa. Era un enorme pan, y el chiste era llegar a pararse en el mero punto central, porque ahí el círculo de ladrillos era más cerradito, y pararte ahí y ver todas las perspectivas que se daban a tu alrededor. Esta pieza la demolieron en 1987. Duró un poquito más que las demás. A esta pieza le quitaron la banqueta, y al quitarle la banqueta, los vehículos se estrellaban contra la escultura. Eso te iba a preguntar, ¿cuál fue el motivo por el cual fue demolida esta? Bueno, la demuelen porque dicen que presentaba un enorme riesgo para los automovilistas, porque no veían los vehículos que venían en el sentido contrario. Pero yo entendí a qué se referían, porque quitaron la pieza, pero volvieron a poner otro montículo igual. Sí, no hubo remedio, ¿no? Sí, muy bien. Quitar por quitar. Siguiente pieza, esta fue la que hizo Matías Geritz. Esa sí la logramos conocer, la gran mayoría, estaba de Alarjí, en tronque con la Avenida México. Realmente se llamaba Plataforma Emocional, porque Matías Geritz era uno de los promotores de algo que se llamaba arquitectura emocional. Él decía que la arquitectura debería de crear una emoción. Víctor, pero en esa época, es pregunta, ¿se dio a conocer estos nombres que me estás dando ahorita? Porque nunca jamás nos hubiéramos imaginado que ese pastel, en el que quizá tenemos mayores recuerdos muchos de nosotros frente a lo que hoy es el Colegio Arjí, en el periférico, que ese pastel tenía este nombre y que era una pieza que proyectaba algo emocional.
¿tienen o tuvieron placas que lo decían o cómo? No hubo placa, no hubo nombre, no, nadie, bueno, pasó mucho tiempo para que pues, yo supiera también cómo se llamaban, ¿no? Y yo lo supe pues porque ellos me lo dijeron, ¿no? Ellos me dijeron cómo se llamaba cada pieza. No hubiera pasado de noche todo porque nunca hubo una explicación, una entrega formal al pueblo de Tabasco. Y eso fue parte de ese desconocimiento, pues no sé qué son, pues túmbenlas, ¿no? Qué barbaridad. Sí, porque, y además no sé si en los registros históricos, gráficos, o en lo que eran las hemerotecas que hoy están digitalizadas, se puede encontrar información de cuando fueron entregadas, pero dices tú, nunca fueron presentadas al pueblo de Tabasco, por lo tanto también es muy posible, tú me dirás, si se dio a conocer o no el costo también en su momento. No, porque acuérdate que era un regalo del presidente de la República para Tabasco. Okay. Esta escultura de Matías Geritz, lo interesante era viajar a su alrededor, porque te daba la sensación de que el piso se hundía o volvía a salir dependiendo de cómo dabas vuelta alrededor de ella, ¿no? O sea, junto a ti vas manejando y junto a ti hay algo que se levanta, una pieza que se levanta, pero también la pieza se vuelve a ocultar otra vez, ¿no? Como las emociones, Claro, y no nada más se oculta, se hunde la pieza. Cuando estaba en proceso de construcción, aquí, como somos bien mal pensados, dijeron, ya se les cayó la primera, no nada más se les cayó, ya se les fundió la primera, ni siquiera las han terminado, y esas cosas que están haciendo en el periférico, en el libramiento, ya se hundió una. Pero no era que se había hundido, era que la pieza a propósito era de esa manera. Que además eran otras épocas en las que muy probablemente no la gente, la sociedad no se preguntaba qué significan, simplemente están ahí, las podemos disfrutar, no nos preguntábamos cómo en esta era tan digital y tan informativa, quién la hizo, etcétera, ¿no? Fíjate que esta pieza me tocó a mí hacer el proyecto de restauración en el año 2002 y se restauró en un 90%. Y se limpiaron los ladrillos, se arreglaron las salidas de aguas pluviales, se quitaron todos los grafitis, la pieza estaba siniestrada. Sí, los grafitis, perdón, pero sí, los grafitis sí se ve, era muy visible, ¿no? Ya era, después de ser una zona en la que podrías bajar, ¿no? Y convivir y compartir, se convirtió en una zona donde no te pares porque pues ya no sabías qué había en cada bajada o qué te ibas a encontrar en la subida, ¿no? Y mucha basura, muchísima. Sí. Muchísimo. Y bueno, la demolieron en el año 2006. Después de la restauración que se hizo, pues la abandonaron y se vino abajo la escultura y pues ya después en el 2006 pues, la demolieron porque pues el desprecio, ¿no? Primero que nada el desprecio por el arte. El desconocimiento también, ¿no? Por el arte. Vamos, no en cualquier lugar es tan fácil encontrarte una obra monumental como estas piezas que tú nos estás haciendo saber que hubo en Tabasco, en Villahermosa, en los 70s. No es tan fácil eso, es más fácil encontrarte parques cualesquiera y por eso los derriban en cualquier momento. Creo que aquí fue una falta de información. Pero tenemos otra, ¿no, Víctor? Hay otra. Más, tenemos, esta era la más curiosa de todas, se llama Transmutaciones Pitagóricas. Es una pieza de Juan Luis Díaz, un escultor matemático y físico. La pieza estaba hecha con dos inclinaciones diferentes, en las cuales se generaban unos conos truncados y que en el centro tenían una pirámide invertida. Era lo más bello, ¿no? O sea, en el mero centro, en la parte superior, había una pirámide hacia abajo. Esa pirámide la rellenaron
decirte que la rellenaron por ahí del principio de los 80, la rellenaron y la taparon. Pero también tenía, afortunadamente todavía cuando esta escultura la restauré en el 2002, tenía un cubo mágico y en sus caras tenía impreso el famoso cubo mágico, o sea, que es una serie de números que la suma de todos ellos te da la misma cantidad hacia todos lados. Y aparte de eso, pues tenía otra pieza de... No, maravilloso toda esta información, arquitecto Víctor. De verdad, nos has hecho un viaje en el tiempo a quienes queremos mucho Villahermosa, a quienes tenemos recuerdos, y nos has dado una información que por años y años ha estado, pues ahora sí que guardada, y es un placer haber platicado contigo, que fuiste alumno de estos arquitectos que intervinieron y quisieron aportar este arte con mucho cariño a nuestro querido estado de Tabasco, así que eres una voz fehaciente de lo que se ha hecho. Te agradezco muchísimo, Víctor, este espacio por compartir sobre todo tus conocimientos aquí con todos los seguidores de Tabasco Soy, porque esto es parte de lo que nos formó, de lo que somos. Quisiera solo invitarte a que pudieras hacer algún llamado, algún exhorto, algún mensaje como arquitecto a nuestros paisanos. Bueno, pues que no perdamos de vista que el arte no tiene que ser necesariamente útil. El arte está para regocijarnos el espíritu. No tiene que servir porque objetos utilitarios son los objetos de uso cotidiano. El arte es para disfrutarlo. El arte contemporáneo no tiene absolutamente nada que ver con la belleza que durante siglos se dijo que era lo correcto. Todo bien dicho. Muchísimas gracias, arquitecto Víctor Olán. Y bueno, pues de Tabasco somos orgullosos. Gracias por este espacio para De Tabasco Soy. Un placer. Hasta luego.